Bueno, pues buenas tardes. Le doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, a las personas que están siguiendo también la transmisión en vivo a través de la internet. Sea bienvenido como cada reunión que tenemos tanto los miércoles como los domingos. Es un placer poder servirle y un honor poder tenerlo como nuestro invitado especial para poder compartir con usted estas verdades eternas que nos han tocado vivir en este siglo presente en el reino eterno de Dios. Amén. Y bueno, pues una disculpa que empezamos un poco tarde la transmisión, pero siempre cuando las cosas se hacen en vivo salen inconvenientes, pero lo más importante es que ya estamos aquí, así es que le doy la más cordial bienvenida. Y como ya habíamos anunciado, o ya había yo anunciado ahí a lo largo de la semana en las redes sociales, en mi Facebook, el título del mensaje que estaré compartiendo este domingo se titula Entendiendo los tiempos presentes en que vivimos en el reino eterno de Dios. Y mire, desde el mismo título ya deja un grato sabor de boca el poder analizar y discernir los tiempos que estamos viviendo, porque lo que mayormente aqueja en este tiempo es el desconocimiento y la mala interpretación de los tiempos que se están viviendo a la hora de aplicar las escrituras en la vida de las personas, como lo vamos a ver en el desarrollo del compartir de este tema, ¿verdad? Y una de las cosas más difíciles que existen en la actualidad, en este tiempo presente que vivimos en el actual siglo XXI, es precisamente entender el contexto histórico de las Escrituras. Es decir, entender los tiempos en que se escribieron las Escrituras, de tal manera que podamos entender a quién se le escribió el mensaje, es decir, lo que estaba escrito. Y en ese sentido tú puedes, ahí en mi canal YouTube Alex Niño hay un mensaje que se titula Contexto Histórico, ahí puedes ver más acerca de este tema. Y como yo te decía, pasar desapercibido el contexto histórico de lo que las Escrituras en el tiempo que se escribieron y a quién se le escribieron, quiénes eran los destinatarios y a qué personas iba dirigido lo que se escribió. Pasar desapercibido este contexto histórico hace que nosotros tomemos todos los versículos de la Biblia que hablan del tiempo de la ley de Moisés, donde encontramos al primer Adán, que era esclavo del pecado de la carne, y que hablan de la iglesia del primer siglo, donde encontramos al postrer Adán, que era siervo del Espíritu, y tomamos esos versículos para aquellos hombres de hace 21 siglos o de hace 20 siglos atrás. Tomamos versículos para acomodarlos al presente actual, en donde ese hombre ya no existe, porque ya ni existe algún hombre que esté viviendo bajo la ley de Moisés, como tampoco existe algún santo que esté viviendo en el nuevo pacto en la iglesia o cuerpo de Cristo del primer siglo. Debemos de entender que aquellos tiempos vivieron un proceso de transición por medio de la transformación que Dios operó en el viejo hombre al nuevo hombre, terminando y consumando su plan eterno por medio de la obra de Cristo, y que actualmente nosotros como nuevos hombres no nos compete enchalecarnos ni enjaretarnos ninguno de aquellos versículos que Jesús o la iglesia
estaban para un hombre completamente imperfecto y para un hombre completamente adámico que estaba en un proceso de transformación. Este día, por eso, resulta tan importante y veremos la importancia que reviste el entender los tiempos en que vivimos en el presente actual para poder entender lo que nosotros deberíamos de estar compartiendo en el contexto histórico correcto y no estar hablando cosas al nuevo hombre que eran habladas para el viejo hombre en la ley o para el postrer Adán en la iglesia. Si no entiendo el contexto histórico de a quién fueron enviados esos mensajes y con qué propósito, siempre voy a tomar versículos que se le hablaban al primer Adán o versículos que se le hablaban al postrer Adán en un proceso de transformación hasta llevarlo al nuevo hombre, para que yo como nuevo hombre no me los puedo enchalecar ni me los puedo enjaretar, porque esos versículos eran para un hombre que estaba siendo transformado y no para un hombre que ya es completamente perfecto en el actual reino eterno de Dios presente que vivimos en este siglo. Entonces comenzaré diciendo lo siguiente para que podamos entender esto. El propósito de nuestra manifestación, el propósito de tu manifestación como espíritu eterno en este vaso de barro, el propósito de tu manifestación como espíritu celestial, eterno y divino en este cuerpo físico terrenal, no es salvar almas, sino despertar espíritus que aún duermen. ¿Por qué? Porque el proceso de salvación de las almas se dio en Adán. Pero actualmente nosotros que somos nuevos hombres, ya somos espíritus perfectos. Pero como algunos todavía no entienden que ya son espíritus perfectos, ellos todavía están tratando de salvar su alma y de salvar las almas en el mundo, por no entender que ya somos espíritus perfectos con la imagen de Dios. Así es que nuestro propósito en este presente siglo XXI que nos ocupa a ti y a mí no es salvar almas, sino despertar los espíritus de todos aquellos que siguen dormidos sin entender y sin comprender la obra consumada de Cristo que los llevó a ser nuevos hombres y que al no entender que son nuevos hombres, viven en un estado de conciencia sumergidos o en el primer Adán en la ley de Moisés o en el postrer Adán en la iglesia del primer siglo. Entonces, usted y yo no fuimos manifestados en el siglo XX, en mi caso, o el siglo XXI, los que nacieron del 2000 para adelante, para salvar almas, porque todas las almas ya las salvó Dios. Ahora lo que nos resta es despertar los espíritus dormidos de aquellos que no se han enterado que son seres espirituales perfectos con la imagen de Dios, que a través de la obra consumada de Cristo ya viven en el reino eterno de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El propósito por el cual fuimos manifestados en la tierra como seres espirituales eternos, escúcheme bien. Si la obra consumada de Cristo ya terminó el plan eterno de Dios, consumó el plan eterno de Dios, acabó el plan eterno de Dios, ¿habrá algo más por hacer o añadirle a lo que Cristo hizo o todo está terminado? Ya todo está terminado. Si Cristo, como dice Efesios 3:11, consumó el propósito y el plan eterno de Dios, ya no hay nada que añadirle. Ahora lo único que resta es entenderlo para poder disfrutar de todo aquello que nos fue otorgado a través de esa obra consumada. Entonces, si yo fui manifestado en el presente siglo XXI o yo estoy en la manifestación de este presente siglo XXI, yo debo de entender como ser espiritual eterno que soy despierto, que mi propósito no es predicar, mi propósito no es evangelizar, mi propósito no es establecer iglesias, ni es discipular, ni es bautizar, ni es participar de la Santa Cena, ni es diezmar, ni es ofrendar, ni es servir,
sino despertar. El propósito que me ocupa como Rey y Señor, como nueva creación y como nuevo hombre en el reino eterno de Dios, es despertar y ser luz para que los demás también despierten. Es despertar para poder entender que soy luz, que tiene que alumbrar, que tiene que resplandecer y que tiene que disipar las tinieblas de aquellos espíritus dormidos que aún están dormidos. ¿Está quedando claro? Entonces, mire, todo, póngame atención, todo lo que usted encuentra en las Escrituras, si usted agarra la Biblia, todo lo que usted encuentra en las Escrituras tenía un solo propósito. Todas las doctrinas que usted encuentra en las Escrituras, tanto en el Viejo como en el Nuevo Pacto, tenían un solo propósito de parte de Dios, y era llevar y conducir al hombre a su despertar espiritual, para que entendiera su realidad espiritual eterna como espíritu perfecto que es. Todo lo que Dios hizo en la ley de Moisés y todo lo que Dios hizo en la iglesia del Nuevo Pacto tenía el propósito de que el hombre despertara a fin de que pudiera entender que Él es un espíritu perfecto, que Él es parte de esa gran luz que alumbra, ilumina, resplandece y disipa las tinieblas en aquellos que aún duermen. Amén. Entonces, hay quien en este tiempo está muy afanado, como Marta, la hermana de Lázaro, en trabajar, en obrar, en servir, en hacer labor social, porque ellos consideran que son la iglesia en donde está el siervo que, gobernado por el Espíritu, sirve al reino. Porque la iglesia del primer siglo es de siervos, los siervos del Espíritu. Y la ley de Moisés son los esclavos del pecado, los esclavos de la carne. En la ley de Moisés tú ves al hombre como un esclavo del pecado, que es la carne, y en el nuevo pacto, en la iglesia del primer siglo, el cuerpo de Cristo, tú ves a los siervos que sirven, gobernados por el Espíritu, que gobierna y somete las obras de la carne bajo el gobierno del Espíritu. Amén. Entonces, fíjate qué tan importante es entender esto. La vida cristiana de hoy en día, en el pleno siglo XXI, que ya no debería de existir la vida cristiana, sino debería de existir la vida del reino, no la vida cristiana. Pero la vida cristiana que actualmente existe denominacionalmente, la vida cristiana con todas sus denominaciones, tiene por propósito vivir en una sana doctrina. Cuando tú le preguntas a una iglesia cristiana denominacional, sea bautista, pentecostal, metodista, presbiteriana, del corte que sea, ¿cuál es el propósito de parte de Dios para ustedes? Ellos se van a decir que tengamos, practiquemos y vivamos la sana doctrina. Porque Pablo dijo en una de sus cartas a las iglesias que ellos tenían que practicar y vivir en la sana doctrina. Pero ¿a quién le hablaba Pablo? ¿Al nuevo hombre perfecto en el siglo XXI o al hombre imperfecto del primer siglo que estaba haciendo? Al hombre imperfecto. No le hablaba al hombre perfecto, sino al imperfecto. Y le hablaba al imperfecto de doctrinas que tenía que practicar a fin de poder llegar a ser transformado en lo perfecto. Entonces, mire, la vida cristiana tiene por propósito vivir en una sana doctrina, pero en el reino de Dios no estamos preocupados por las doctrinas, ni nos interesan las doctrinas, como se lo voy a explicar a continuación en el desarrollo del tema. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios lo más importante es ser luz. Y le voy a explicar por qué. Porque las tinieblas no necesitan una doctrina para disiparse. Las tinieblas no se disipan con la doctrina. Las tinieblas necesitan luz que alumbre y resplandezca en medio de ellas
para quitarlas y disiparlas. Las tinieblas no necesitan de doctrinas, las tinieblas necesitan de luz, y en el reino somos un reino de luz porque hemos entendido que somos espíritus perfectos y eternos, o espíritus eternos perfectos de luz que alumbran, resplandecen y disipan las tinieblas. Amén. Entonces, mire esto. En la iglesia, déjame ponerme una gota rápida. Entonces el cristianismo quiere vivir en las sanas doctrinas o en la sana doctrina, pero en el reino vivimos siendo luz que alumbre, resplandezca e ilumine las tinieblas de los que aún están dormidos. Entonces, para los cristianos, los que así se hacen llamar cristianos, dicen que lo más importante es entender la redención, entender la regeneración, entender la justificación, entender la reconciliación, entender la santificación, entender el perfeccionamiento y entender la renovación hasta la transformación. Para ellos cada una de estas doctrinas es lo más importante, porque en el primer siglo para la iglesia estas doctrinas fueron muy importantes en el desarrollo y la transformación del viejo hombre al nuevo hombre. Pero estas doctrinas, como todas las que ya mencioné para no repetirlas, ya son parte de la obra consumada por Cristo en el primer siglo, en la iglesia que era su cuerpo. Y actualmente, como ya lo dije varias veces, todos somos nuevos hombres en el reino eterno de Dios, aunque muchos lo desconozcan. Por lo tanto, ¿cómo yo voy a predicarte sana doctrina si las doctrinas ya son un rudimento que Dios utilizó en el pasado a fin de transformar lo viejo en algo nuevo que eres tú? El resultado de las doctrinas que Dios utilizó en el primer siglo con la iglesia dieron por resultado el nuevo hombre que somos tú y yo en el reino actual como espíritus eternos y perfectos. ¿Está quedándole claro? ¿Sí o no? Entonces, el despertar espiritual no es cuántas doctrinas conozco. Si conozco la justificación, la reconciliación, la redención, la santificación, eso no es despertar espiritual. Usted puede conocer todas las doctrinas cristianas y aún estar dormido sin haber despertado, porque despertar espiritual no tiene nada que ver con cuántas doctrinas usted conoce, sino cuánto usted conoce a Dios que vive dentro de usted para saber y entender y comprender quién usted es por causa de la obra consumada de Cristo. Pablo dijo, cuando yo era niño, después vamos a ver este versículo, hoy solamente voy a citar algunas cosas. Cuando yo era niño hablaba como niño, dice, cuando yo era niño hablaba como niño, actuaba como niño y jugaba como niño. Vamos a ver más adelante ese versículo. Yo precisamente quiero decirle que cuando yo era niño, espiritualmente hablando, me gustaba predicar, me gustaba evangelizar, enseñando doctrinas a todas las personas que me escuchaban o que tenía la oportunidad de compartirles. Pero ahora que yo he dejado de ser un niño espiritual, me gusta hacerlo y no impartir doctrinas. Me gusta resplandecer y no enseñar doctrinas. Me gusta alumbrar y no compartir doctrinas, a fin de que a través de la luz lo que yo comparta sea vida y las tinieblas se disipen para que las personas puedan despertar. Entonces, si usted se da cuenta, estoy hablando de la gran diferencia que reviste entre las doctrinas de los viejos y nuevo pacto, a diferencia de la luz que como seres espirituales perfectos somos en el reino.
Porque mientras que las doctrinas fueron utilizadas en el Viejo y Nuevo Pacto, en el reino las doctrinas sirven de poco porque ya son rudimentos utilizados en el pasado para llegar a la consumación de los tiempos y ser lo que ahora somos como nuevos hombres, como nueva creación y como reyes y señores. Entonces, cuando tú despiertas, tú entiendes que tú eres luz. Y la luz no manifiesta ni expresa doctrinas. La luz no adoctrina enseñando sana doctrina. La luz tiene el propósito de alumbrar. La luz tiene el propósito de resplandecer. La luz tiene el propósito de quitar y disipar las tinieblas para que las personas puedan ver y a fin de poder despertar. Amén. Somos luz, repite conmigo, somos luz. Y la luz no disipula. La luz no adoctrina, pero resplandece, alumbra, ilumina y disipa las tinieblas. ¿Qué somos en este tiempo actual como reyes y señores, como espíritus perfectos en el reino eterno de Dios? Gente que adoctrina, que evangeliza y que va por ahí enseñando y compartiendo doctrinas, o gente que va o reyes y señores que son luz y que van alumbrando, resplandeciendo e iluminando el camino de otros para que despierten. Somos luz resplandeciendo. Entonces, cuando despertaste, tú ya entendiste que tú eres luz, y cuando tú ya entendiste que eres luz, desde esa luz que ahora tú eres, también puedes ver la luz en todos los demás. Porque si tú eres una creación de Dios y aquella persona es una creación de Dios, entonces ambos salimos de la misma luz y en ambos se expresa la misma luz. ¿Estás de acuerdo? Y aquí es donde surge el problema, porque habrá alguien que diga, es que la Biblia dice que hay unos que son hijos del diablo. Había algunos en el tiempo de Pablo que eran hijos del diablo porque estaban en el viejo hombre Adán y no querían aceptar a Cristo a fin de ser transformados al nuevo hombre. Pero una vez que Cristo consumó el plan eterno de Dios, el hombre que quiera o no quiera fue transformado para ser una nueva creación y ya no existen los hijos del diablo. Amén. Oiga, ¿me está escuchando? Amén, amén. ¿O viene dormido? No se escucha. Entonces, cuando tú despiertas, entiendes que eres luz. Desde esa luz puedes ver la luz en todos los demás, aunque ellos mismos se encuentren en un estado de conciencia en tinieblas, sin poder ver la luz que hay dentro de ellos, ni percibir la luz que hay en ellos, y que ellos también son luz. Pero la luz que hay en ti no solamente te permite entender quién tú eres, sino que la luz que hay en ti te permite entender que también ellos son luz y te permite tratarlos como personas de luz. Oye, pero es un asesino, sí, porque está en tinieblas, porque está dormido. En la medida que él despierte, se va a dar cuenta que es luz, y entonces la luz va a resplandecer en sus tinieblas y las va a disipar. Amén. Entonces quiero decirte algo, y quiero que te quede bien claro, porque lo que provoca mucha tristeza hoy en día es ver tantas páginas de reino, muchas páginas de reino con diversos y variados nombres, pero que realmente a veces se entiende muy poco de lo que realmente es el reino. Y no lo digo por jactancia de que nosotros podamos entender mejor o más que los demás, digo porque sí produce una tristeza el hecho de conformarse con apenas, decía por ahí Pablo, que en la ley había como una pequeña antorcha que los alumbraba, pero que no estaba la luz de Cristo que los alumbraba completamente. Y hoy en día que Cristo ya consumó todo y que nosotros somos ya esa luz, pareciera que ellos todavía siguen como en la ley con una antorcha que apenas les permite ver un poco. Pero a lo que quería llegar es a lo siguiente: las verdaderas mentes de reino, la verdadera mente de reino no piensa en discipulados para enseñar doctrinas al nuevo hombre.
Porque toda la raza humana ya son unos nuevos hombres, aunque ellos estén dormidos. Y lo que el nuevo hombre necesita no son doctrinas. Las doctrinas las necesitó el viejo hombre. Las doctrinas Dios las utilizó en el viejo hombre a fin de transformarlo en un nuevo hombre. Después de la obra consumada de Cristo, toda la raza humana son nuevos hombres que no necesitan doctrinas, porque las doctrinas ya quedaron en el primer siglo utilizadas tanto en la ley como en la iglesia, sino que lo que necesitan es luz. No vas a despertar al nuevo hombre con doctrinas. Lo que tienes que hacer para ayudar a despertar al nuevo hombre que está dormido y que su conciencia está en tinieblas por causa del estado de conciencia en el que vive, es que tú resplandezcas como luz en medio de sus tinieblas de aquel que aún duerme, para que ilumines y alumbres en su caminar. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Doctrinas para despertar al nuevo hombre o luz para que él pueda ver? Porque las doctrinas tenían el propósito de enseñar cosas nuevas, pero ya no podemos enseñar cosas nuevas porque todo está terminado. Tenemos que compartir cómo todas las cosas viejas se utilizaron para finalmente llegar mediante un proceso al estado actual que nosotros vivimos y disfrutamos en el reino eterno de Dios. Entonces, las doctrinas, como ya expliqué cuáles eran las doctrinas anteriormente, hacen que crezca el intelecto humano temporal, pero la verdad hace que despierte el espíritu eterno dormido. Y el problema que se tiene de crecer, de creer y vivir en rudimentos consumados o en doctrinas que se usaron en el pasado y que actualmente son rudimentos consumados por Cristo, es que creemos ser lo que no somos y esperamos llegar a ser lo que ya somos. Alguien que está viviendo en la justificación, en la santificación, en la renovación, en la regeneración, en la edificación y en el perfeccionamiento, esa persona que está viviendo en esas doctrinas cree ser lo que no es, porque muchos de ellos todavía creen que son pecadores con pecados perdonados. Muchos de ellos todavía creen que son injustos, o que como justos que son, todavía pueden pecar. Entonces, esa gente que vive a través de doctrinas que se vivieron en el pasado, en el proceso de transformación, al no entender que fueron en el pasado y quererlas acoplar al presente siglo actual en el reino eterno de Dios, hace que ellos crean ser lo que no son, o hace que ellos esperen llegar a ser lo que ya son. Es decir, ellos esperan llegar a ser perfectos cuando ya son perfectos. Esperan llegar a ser una nueva creación cuando ya son una nueva creación. Esperan llegar a ser un nuevo hombre cuando ya son nuevos hombres. Por eso es que la diferencia entre la iglesia de Cristo y el reino de Dios es abismal. Escuche lo que le estoy diciendo. La diferencia entre la iglesia de Cristo y el reino de Dios es abismal. Porque la iglesia de Cristo revela a un hombre imperfecto llamado Adán en proceso de transformación. Pero el reino de Dios revela a un nuevo hombre completamente perfecto con la imagen de Dios. Mientras que en la iglesia tú ves a un hombre imperfecto que está en un proceso de transformación a través de doctrinas, en el reino tú ves a un hombre completamente perfecto con la imagen de Dios que está brillando, resplandeciendo y alumbrando como luz que es. Claro, los que ya despertaron, los que no han despertado es porque están dormidos y necesitan despertar. Estoy explicando. Pero esa es la diferencia. Es que el reino está en la iglesia y la iglesia está en el reino. No, porque en la iglesia el viejo hombre todavía estaba siendo transformado. El viejo hombre estaba siendo renovado. El viejo hombre estaba siendo santificado. El viejo hombre estaba siendo edificado. A fin de llevarlo a la estatura del varón perfecto que era Cristo, para que pudiera heredar el reino de Dios. En el reino ya está el varón perfecto, ya está el nuevo hombre, la nueva creación engendrada y concebida en la cruz con la imagen de Dios.
que pasó por que ya no tuvo que pasar por un proceso de doctrinas que pasaron en el primer siglo, sino que ya nació perfecto por medio de lo que Cristo hizo en el primer siglo. Así de grande es la diferencia entre la iglesia y el reino. Cuando hablamos de iglesia hablamos del proceso de transformación del hombre. Cuando hablamos del reino hablamos de un hombre completamente perfecto con la imagen de Dios. Y cuando no se entiende todo esto que yo te estoy hablando, se comete ese tipo de contradicciones o ese tipo de de tergiversaciones que se hablan desde los llamados púlpitos de las iglesias cristianas, en donde ellos dicen que vivir en la ley de Moisés, en donde vivía el primer Adán, es un retroceso para el hombre. Pero lo que ellos no entienden es que vivir en la iglesia de Cristo, en donde vivía el postrer Adán, también es un retroceso para la evolución del nuevo hombre que actualmente es perfecto en el reino de Dios. Si yo trato de vivir como vivía en la ley, estoy tratando de vivir como vivía el primer Adán, que estaba cumpliendo doctrinas que lo llevarían a ser el postrer Adán. Y si yo trato de vivir como el postrer Adán de la iglesia, estoy viviendo en un proceso de un hombre que seguía siendo transformado a fin de poder llegar a ser un nuevo hombre. Entonces, ni como el primer Adán en la ley, ni como el postrer Adán en la ley, yo era perfecto. El hombre era perfecto. Y mientras estaba en la ley y en la iglesia, él tenía que estar sujeto a doctrinas que lo estaban llevando al conocimiento de su realidad espiritual para que entendiera que era un nuevo hombre. Entonces, quien se para en un púlpito y dice que viven en la ley de Moisés es un retroceso para el nuevo hombre que somos en el siglo XXI. Pero el que se para desde un púlpito a quererle predicar doctrinas a la iglesia de Cristo también es un retroceso en la evolución del nuevo hombre que ya somos y que ya no necesita de doctrina sino de luz para despertar. Desde un púlpito, de principio ya no debería de existir púlpito, y en segunda ya no debería de existir iglesia. Lo que debería de existir es una reunión de reino como la que tenemos, en donde a través de la luz estamos resplandeciendo, iluminando y alumbrando para que el entendimiento de los amados pueda ser alumbrado y pueda despertar. No con doctrinas, sino a través de la luz, a través de la luz del discernimiento y entendimiento de todo lo que en el pasado se hizo para poder llegar hasta lo que somos. ¿Está quedando claro? ¿Sí está quedando claro? Entonces, vivir en la ley de Moisés sí es un retroceso para la evolución del hombre, pero vivir en la iglesia de Cristo del primer siglo también es un retroceso en la evolución del hombre, porque el hombre actualmente ya es un ser perfecto. Y en la iglesia no era un hombre perfecto, era un hombre en proceso de renovación por medio del Espíritu Santo. Le dieron al Espíritu a ese Adán, postrer Adán, a fin de empezarlo a renovar en su mente para que pudiera entender todo lo que él era realmente, para que pudiera empezar a despertar. Es decir, a través del Espíritu el hombre empezó a recordar y a despertar del sueño en el que Adán lo sumergió. Amén. Bueno, para que me entiendas, algo así como que yo le dijera que usted debería de vivir como el hombre de Cromañón o de Neandertal. ¿Alguien sabe lo que es el hombre de Cromañón o de Neandertal? Son los hombres de la caverna, el hombre de las cavernas, de esos que vemos en la película que sale con el mazo y jalando a la mujer de los pelos y arrastrando. Así sale normalmente, ¿no? No quiere decir que así sea. Y con el mazo cazando dinosaurios y cazando ese hombre de Neandertal. Imagínese que yo le dijera a usted debería de vivir como el hombre de Cromañón o Neandertal, que es el hombre de las cavernas. ¿Tú qué me dirías si yo te digo que tú tienes que vivir así? ¿Qué es tiempo pasado? Que no puedes vivir así. Es más, dirías que yo estoy loco tratando de hacer que tú vivas de esa manera, ¿no? Ahora, solamente dale una vuelta, un giro. Aquellos que dicen que tienes que vivir como la iglesia del primer siglo, ¿qué te están tratando de decir? Cuando tú ya eres un hombre perfecto en el reino. Es lo mismo. Alguien que te dice es que tú como la iglesia de Cristo deberías de vivir en estas doctrinas, lo que te está diciendo es regrésate a vivir como el hombre de Cromañón.
Regrésate a vivir en el ser imperfecto que era el postrer Adán. Regrésate a vivir en el hombre que estaba en proceso de transformación. ¿Cómo yo, ya siendo perfecto, me voy a regresar a las doctrinas que perfeccionaron al hombre hasta llevarlo a ser lo que yo ya soy? ¿Cómo yo, llamándome Alejandro, voy a ir al registro civil a cambiarme mi nombre para llamarme Alejandro si ya me llamo Alejandro? ¿Qué palabra utilizo? Es irrisorio, ¿sí? Absurdo, gracias. Es absurdo decirle a las personas: tienes que vivir como la iglesia de Cristo, cuando usted ya es un espíritu perfecto y eterno. ¿Cómo como espíritu perfecto y eterno voy a ir a la iglesia del primer siglo a ser edificado, a ser renovado, a ser santificado, si ese proceso ya lo vivió la gente del primer siglo, a fin de que yo naciera ya perfecto en el reino eterno de Dios? ¿Me está entendiendo? Es absurdo. Es absurdo que yo le diga: usted tiene que vivir como el hombre de Cromañón de las cavernas. Entonces cuélguese un mazo ahí en su hombro y sálgase a cazar dinosaurios para traer de comer. ¿Qué me diría? Oye, estás completamente loco. ¿A poco no ves toda la tecnología que existe hoy en día? Hoy en día ya la comida es en polvo. Los astronautas no llevan bueyes y vacas al espacio. Bueno, sí llevan bueyes, reses, corderos y vacas al espacio, pero lo llevan en polvo. ¿Sí o no? De ese tamaño está la diferencia entre el tiempo de la caverna y el tiempo actual que estamos viviendo, y así de diferencia hay entre la iglesia del primer siglo y el reino de Dios, y más diferencia entre la ley de Moisés y el reino de Dios. ¡Wow! Para reflexionar, ¿no le parece? Es para reflexionar. Esto es de locura, ¿no lo cree? ¿Sabe qué es lo más lamentable? Que cuando usted quiere compartir estas verdades con los amados, porque se les ama a todos, no importa si tienen religión o son herejes, o son satánicos, lo que sea, todos son luz, nada más que ellos no lo entienden. Cuando tú tratas de compartirles estas verdades, se enojan. Hoy en la mañana yo estaba publicando, para los que me siguen en las redes sociales, y yo hoy en la mañana publicaba y decía: nunca el propósito de mis publicaciones ha sido molestarte. Nunca el propósito de mis publicaciones ha sido molestarte, sino despertarte. Pero hay quien se molesta porque no quiere despertar. Alguien por ahí un día me dijo: Alex, déjalos, ellos quieren su mamila y seguir durmiendo, ya no los molestes. Dándome a entender: hermano, está bien, el anhelo en tu corazón es que despierten, pero si ellos no quieren el alimento sólido para despertar y la luz que resplandezca en sus tinieblas, sigue adelante a otra cosa, déjalos. Hay gente que se ofende por lo que yo publico, cuando lo único que trato de hacer es que ellos despierten. Ahora, no los tengo que despertar yo, porque uno no es el que despierta, el que despierta es Dios. Yo lo único que hago es ser el instrumento de Dios que alumbre y resplandezca por los que Él ya decidió que van a despertar. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ahora fíjese, durante todo su ministerio, que duró 3 años y medio de Jesucristo, porque el ministerio de Jesucristo empezó a los 30 años y terminó a los 33 y medio cuando fue crucificado en la cruz, siempre Jesucristo dijo: el Padre y yo somos uno, porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre, pues el Padre y yo somos uno. Siempre Jesucristo trató de despertar al hombre espiritualmente, para que entendiera que si Jesucristo era uno con el Padre, el hombre también lo era, pero que estaba dormido y sus tinieblas le impedían ver esta realidad espiritual, que Él venía a despertar. Por eso Jesucristo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Yo vine para despertar la conciencia de los hombres, a fin de que regrese su conciencia al conocimiento de Dios, para que ellos entiendan
que ellos no son todo lo que Adán les hizo creer, que ellos no son el hombre terrenal que Adán les hizo creer, que ellos no son de abajo, ellos son de arriba, como yo vengo de arriba, y yo vine a despertar su estado de conciencia y a regresar su estado de conciencia al conocimiento de Dios el Padre. Porque salí del Padre y vine al mundo, y dejo el mundo y regreso al Padre, pero no regreso solo, regreso con la conciencia de toda la humanidad que vine a despertar. Cristo despertó la conciencia de toda la humanidad, y quien está dormido y en tinieblas es porque a Él así le ha placido seguir. Y durante todo su ministerio Él dijo que el Padre y Él eran uno, así como todos los hombres somos uno con el Padre, y que realmente nunca existió tal separación. La separación existió en la mente de Adán, que fue engañado. La mente de Adán fue engañado y ahí fue la separación en la mente de Adán, pero realmente Dios siempre ha sido uno con el hombre y nunca ha habido separación entre el hombre y entre Dios, o más bien quien se separó de Dios fue el hombre, pero Dios nunca se separó del hombre. Lo que Dios hizo fue enviar a su Hijo para regresar al estado de conciencia de su Hijo a Dios, para que entendiéramos quiénes somos, y que la separación se dio por causa de Adán. Ahora fíjese, cuando Jesús decía: yo y el Padre somos uno, porque el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, y el Padre y yo somos uno solo, en estas declaraciones podemos entender por qué el reino había venido, se había acercado y estaba entre los hombres en la persona de Jesucristo. Porque Jesucristo dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos Se ha acercado. Pero luego dijo: ni dirán helo aquí ni helo allá, porque ciertamente el reino de Dios está entre ustedes. Entonces yo puedo entender a lo que Jesucristo se refería cuando dijo que el reino había venido, que el reino se había acercado y que el reino estaba entre los hombres del primer siglo, en el tiempo del primer siglo, perdón. ¿Por qué? Porque el reino no es otra cosa que la manifestación de Dios mismo dentro de un tabernáculo. Es decir, el reino es Dios dentro de un cuerpo físico. Por eso en Apocalipsis dice que el tabernáculo de Dios es el hombre en el reino de Dios. Somos el tabernáculo de Dios, el tabernáculo físico de Dios, donde Dios gobierna el tabernáculo para ejercer dominio, autoridad, poder y reino en toda la tierra a través de su tabernáculo. Amén. Wow. Miren todo lo que Jesús dijo: el reino está entre ustedes. ¿Por qué? Porque yo soy la manifestación del reino, porque el que me ha visto a mí está viendo al Padre. Cuando tú ves al Padre manifestándose en un tabernáculo físico en la tierra y reinándolo todo a través de ese tabernáculo, tú estás viendo el reino. ¿Qué es el reino? El Padre manifestado en un tabernáculo físico humano, ejerciendo gobierno y reino a través de ese tabernáculo, reinándolo todo. Eso es el reino. Eso es el reino de Dios. Amén. Amén. Por eso ahí en Apocalipsis, creo que es Apocalipsis que lo dices, vamos a buscarlo. Ese versículo me gusta, vamos a verlo. Déjenme buscarlo. Es Apocalipsis. Apocalipsis, mire cómo dice, vamos a verlo. Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 21:3 dice: y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿El tabernáculo de Dios qué? Con los hombres. O sea, Dios dentro de los tabernáculos. ¿Quiénes son los tabernáculos? Nosotros. Y Dios gobernando dentro de él, ejerciendo dominio, poder, autoridad y reino dentro de él. Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. ¡Wow! Den un aplauso al Señor, por favor. Entonces, cuando Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre está en mí, yo estoy en el Padre y el Padre y yo somos uno, lo que Jesús estaba diciendo es: el reino ha venido, se ha acercado y está
está entre ustedes, porque todo aquel que ve a Dios manifestado en un tabernáculo físico y gobernando la tierra a través de ese tabernáculo, está viendo el reino de Dios. Amén. Amén. ¿Usted se acuerda de aquella charla que Jesucristo tuvo con Nicodemo? Que Nicodemo era un maestro de la ley, un principal entre los judíos, y Jesucristo le estaba hablando de nacer de nuevo, y Nicodemo decía: me tengo que meter al vientre de mi madre y volver a nacer, y no entendía lo que Jesucristo hablaba. ¿Usted se acuerda? ¿Qué era lo que Jesús estaba hablando con Nicodemo? Cosas espirituales que Nicodemo no podía entender porque su mirada estaba puesta en las cosas terrenales. Jesús no estaba considerando llenar con sana doctrina a Nicodemo. Lo que Jesús estaba tratando de hacer era despertar su espíritu. Lo que Jesús estaba haciendo era llevándolo a un despertar espiritual que le permitiera entender a Nicodemo las cosas de arriba. Porque Nicodemo quería todo verlo a través de las cosas de abajo. Póngame atención. Nicodemo veía todo a través de las cosas de abajo. Cuando Jesús le hablaba algo, la primera referencia que Nicodemo buscaba era la ley, las doctrinas. Entonces Jesús le está hablando de cosas espirituales y la mente de Nicodemo está puesta en doctrinas terrenales. Entonces, cuando Jesús trata de despertar espiritualmente a Nicodemo para que entienda las cosas de arriba, lo que está tratando es de apartarlo de las prácticas religiosas del judaísmo, de las doctrinas religiosas del judaísmo que le hacían depender completamente de las cosas de abajo. Jesús le decía: mira, nacer de nuevo es nacer del Espíritu, despierta. Y Nicodemo decía: entonces me tengo que volver a meter al vientre de mi madre ya siendo viejo y tengo que volver a salir de su vientre otra vez. Y Nicodemo no entendía, porque Nicodemo no podía entender lo espiritual, porque Nicodemo estaba fundamentado en doctrinas y no en la luz. La luz cegaba a Nicodemo, porque Nicodemo estaba acostumbrado a doctrinas. Por eso hoy en día tú ves que cuando le llevas luz a alguien que depende de las doctrinas, así como Cristo se le apareció a Saulo lleno de doctrinas en el camino a Damasco y lo tumbó y lo dejó ciego. ¿Por qué? Porque las doctrinas no pueden competir contra la luz. Las doctrinas no pueden competir contra la luz. Nicodemo no podía entender a Jesús y Jesús se apareció para tumbar las doctrinas de Saulo a fin de que él pudiera despertar siendo arrebatado al tercer cielo para entender las cosas del espíritu de arriba. Mientras Saulo dependía de las doctrinas, mientras Nicodemo dependía de las doctrinas, ellos no podían entender las cosas de arriba. Así le pasa al cristianismo actual. Están tan dependientes de las doctrinas que se utilizaron en el primer siglo en la ley de Moisés y en la iglesia, que les impide ver la luz para despertar. Les pasa lo mismo que a Nicodemo y que a Saulo. La luz resplandece y ellos no la pueden entender porque su mente no puede concebir la luz, pues está puesta, sumergida y presa y esclava y cautiva de las doctrinas humanas, de las doctrinas adámicas, de todas las doctrinas que Adán inventó tratando de poder regresar nuevamente a Dios. Amén. Todas las prácticas de Nicodemo como un maestro de la ley era ocuparse de las cosas de abajo. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios puso todas esas doctrinas en la ley? De sacrificios, de lavamientos. ¿Qué acaso no era a través de las cosas de abajo mostrar principios de arriba? ¿Qué acaso todo lo que Dios determinó que fuera doctrina para la ley de Moisés y para la iglesia del nuevo pacto no tenía que ver con las cosas de abajo, a fin de que Adán, que entendía las cosas de abajo, despertara viendo a través de ellas las cosas de arriba? ¿Me estoy explicando? Todas las prácticas de Nicodemo eran de abajo.
los bautismos, los sacrificios, los rituales, la vestimenta, que el turín, que el umín, que el sacerdocio, todo eso era de abajo. Pero todo eso Dios como doctrina lo permitió en la ley a fin de que ellos pudieran verlo de arriba por medio de las cosas de abajo. A través de las sombras, los tipos y las figuras de lo de abajo, Dios les estaba mostrando las cosas espirituales de arriba por medio de esa simbología. Por eso tú ves que hoy en día les dices, los cielos ya están en mi conciencia, y dicen, ¿cómo los cielos van a estar en tu conciencia si los cielos están allá arriba? Porque ellos todo lo interpretan doctrinalmente como literal. Para ellos los cielos es lo azul que se ve arriba y no la vida espiritual que para Dios representan los cielos. Para Dios la vida celestial o espiritual son los cielos, y la vida terrenal, el gobierno de Dios, es la tierra. Nunca cielo y tierra son lugares fuera del hombre. Para Dios cielo y tierra son lugares dentro del hombre, dentro de su gobierno, que representaban algo en Israel y que ahora representan algo en el nuevo hombre. ¿Le está quedando claro? Entonces, por medio de todos estos tipos, sombras y figuras de abajo, es que Dios le mostraba en la ley a las personas lo de arriba. Y mira cómo le dice Jesús a Juan. Ve ahí a Juan 3:12 y mira cómo le dice. Mira lo que Jesús le dice a Nicodemo. Si por ahí me puede regalar un agua mineral, por favor. Se me secó la garganta. O no, ahí tengo una botella con agua allá. Juan 3:12, lea. ¿Cómo dice? Jesús está hablando con Nicodemo. Jesús habla con Nicodemo y mira cómo le dice. Después de que le dice que tiene que nacer de nuevo, y Nicodemo le dice, Señor, ya siendo yo viejo, me tengo que meter otra vez al vientre de mi madre, tengo que volver a salir del vientre de mi madre. Y mira lo que le dice Jesús. Primero le dice, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Sabes todas las doctrinas de la ley y no entiendes lo que te hablo? ¿Saben por qué Jesús le dijo eso? ¿Eres maestro de Israel y no entiendes lo que te hablo? Porque lo que Jesús le está diciendo es, todas las cosas que se te dieron de abajo, las doctrinas que tú entiendes, era para que pudieras entenderlo de arriba. Todos los sacrificios y la ley y todo lo que tú tienes por doctrina como cosa de abajo, tenía el propósito de parte de Dios de que entendieras lo de arriba. ¿Cómo tú siendo maestro de Israel no entiendes lo que te estoy hablando? Solamente pásalo al espíritu y deja de verlo de abajo y verlo como parte de arriba. ¿Podía Nicodemo? No podía. Estaba tan acostumbrado a las doctrinas que él creía que de veras era de abajo, que él estaba tan engañado en Adán como todos los que siguen dormidos en Adán están engañados. Él se creía un terrícola y que su destino era la tierra y que él tenía que estar en la tierra, pero él no se podía ver como un ser de luz eterno. Y mira lo que termina diciéndole Jesús: si te he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si te dijera las celestiales? O sea, si no eres capaz de ver las figuras a través de lo terrenal que te muestra lo espiritual, imagínate si te hablo lo espiritual, pues te vas a morir. Escúcheme, tú y yo necesitamos entender algo. Tú y yo necesitamos entender que Dios reveló y dio a conocer su plan eterno consumado en Cristo, que son las cosas de arriba, por medio de lo terrenal, las cosas de abajo. Todo lo que hacía la iglesia del primer siglo, la Santa Cena, el bautismo, la imposición de manos, eran cosas de abajo dadas a la iglesia para que la iglesia entendiera las cosas de arriba. Y todo lo que la ley hizo eran cosas de abajo para que ellos entendieran las cosas de arriba.
Todas esas doctrinas que Dios le dio a los hombres que vivieron en la ley y a los hombres que vivieron en la sana doctrina del nuevo pacto, fueron dadas para que ellos a través de lo terrenal pudieran despertar y ver lo espiritual, lo eterno. Hay quien sigue dormido y sigue viendo lo terrenal sin poder ver lo espiritual. Por eso siguen metiendo a la gente al agua, le siguen dando su chapuzón y creen que por eso se les sale el diablo y con eso ya son nuevas personas. Siguen comiendo pan sin levadura y vino. Algunos no toman vino porque dicen que es pecado, toman jugo de uva, porque no entienden que eso era un tipo de lo que Cristo haría en su obra consumada. Siguen poniendo las manos, siguen enseñando que hay que tener fe para recibir a Cristo, siguen enseñando que algún día van a resucitar, cuando Hebreos capítulo 6:1 en adelante dice que todas esas doctrinas ya son rudimentos que Cristo consumó y que para el nuevo hombre no sirven ya para nada, más que para compartir cómo es que se cumplió la transformación del viejo hombre al nuevo hombre que somos. Dale un aplauso al Señor. Entonces Dios dio a conocer y reveló su plan eterno celestial, que son las cosas de arriba, por medio de lo terrenal, que son las cosas de abajo. Y a estas cosas de abajo le llamamos sombras, tipos, figuras de la realidad espiritual eterna de arriba. Por ejemplo, Juan dice que Jesús no bautizaba en agua. ¿Por qué Jesús no bautizaba en agua? Porque Jesús sabía que el verdadero bautismo era en el Espíritu. Pero sin embargo, ¿por qué no se opuso a que los discípulos bautizaran en agua? Porque bautizar en agua era una doctrina en el tiempo de la ley que tenía el propósito de enseñarle al hombre la forma en la que Dios estaba operando una transformación en él por medio de ese bautismo. Algo representaba el bautismo en agua. Y el bautismo en agua representaba salir de la muerte espiritual en la que ellos estaban a la nueva vida en el Espíritu por medio de la transformación del nuevo hombre. ¿Me estoy explicando? O por ejemplo, Jesucristo dijo: todas las veces que partan este pan y beban esta copa, hacen memoria de mí hasta que yo venga. ¿Hasta que yo qué? Yo venga. ¿Y cuándo vino Cristo? En el año 70, y los cristianos lo siguen haciendo, porque no entienden que era hacer memoria hasta que Él viniera, y Él ya vino y Él ya consumó todo, y esa práctica ya es un rudimento, pero la siguen llevando a cabo. A través de las cosas de abajo, Dios nos muestra, Las cosas de Dios usa las doctrinas terrenales para poder enseñarnos las celestiales. principios celestiales y espirituales. Amén. 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 Entonces Jesús usó las doctrinas. Escúcheme, Jesús usó las doctrinas, Pablo usó las doctrinas, la iglesia usó las doctrinas a fin de despertar el espíritu dormido de las personas que venían de arriba, pero que por causa de Adán se sentían de abajo, para que a través de esas sombras, tipos y figuras ellos pudieran entender su realidad espiritual. Pero que en este siglo XXI, como nuevos hombres, no entendamos esas sombras, tipos y figuras, es una tragedia, porque nos ha gustado más vivir en las doctrinas terrenales que en el simbolismo que tenían espiritual y celestialmente. Amén. Amén. ¿Sí o no? Entonces voy a terminar con esto. Lo vamos a dejar aquí. Mientras el hombre actualmente se ocupa en bautizar en el agua, en participar de la Santa Cena con pan sin levadura y vino, en los diezmos, en la práctica de los diezmos y las ofrendas, en el servicio de la iglesia y la labor social,
en los 5 ministerios o dones, porque no son ministerios, son dones dados dados por Cristo a la iglesia, de abrir edificios que ellos llaman iglesias. Mientras el hombre se ocupa de estas prácticas doctrinales, el hombre sigue dormido, entretenido, como Marta, con muchos quehaceres terrenales, puesta la mirada en las cosas de abajo. ¿Qué está haciendo el cristianismo actual? Entretenido como Marta con las cosas de abajo. Dormida, sin despertar a la realidad espiritual que esas doctrinas tenían que mostrarle y despertarlo para que entendiera. Pero cuando alguien despierta, entiende que actualmente ya no es por medio de las doctrinas, ni es por medio de las obras, ni es por medio del servicio que nosotros llegamos a entender quién realmente somos y cómo podemos ser luz para que otros también lo puedan entender, sino que todo se da a través de mi despertar. Y mi despertar no es por medio de doctrinas que Dios ya usó en el primer siglo. Mi despertar es por medio de la luz que resplandece, ilumina y alumbra en los que ya están despiertos y están disipando las tinieblas. Yo necesité de despiertos, que su luz alumbrara y resplandeciera en mis tinieblas para alumbrarla. Y ahora, como despierto, estoy alumbrando, estoy resplandeciendo y estoy eliminando las tinieblas de otros que Dios predestinó o que Dios determinó que también despertaran. Denle un aplauso al Señor. Le voy a dejar hasta aquí por esta semana, y la próxima semana vamos a ver la segunda parte y la segunda parte, que es la parte final. Agradecemos a Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra, gracias por este mensaje, gracias por este tema que has permitido que comparta con mis amados hermanos que están reunidos este domingo en este lugar y también que nos ven a través de la internet. Te agradezco, mi Dios, te agradezco realmente por tu amor, te agradezco por tu palabra, te agradezco, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Quiero agradecer a Marta González, que está siguiendo la transmisión en vivo, Armando Rodríguez, que está siguiendo la transmisión, Pedro Rangel, un abrazo, y un abrazo para tu hermano, para tu hijo, perdón, que es su cumpleaños, un abrazo para toda la familia, muchas felicidades a Pedro. Juan Carlos Moreno, un abrazo. Ale Pacheco, un abrazo y un beso, mi amada, también para ti. Olga Torres, un abrazo y un beso hasta Costa Rica. Karen Ángeles, un abrazo y un beso. Javier Polanco, un abrazo, Aaron. Gracias por sintonizarnos. Ana Igor García, un abrazo y un beso aquí en el Estado de México. Luis Andrés Reino, mi hermano, pues aquí nos vemos el miércoles para empezar a compartir el tema del diablo. Va a estar muy bueno. Te mando un abrazo a ti, a Almita, a tu esposa y a toda tu bella familia. Un abrazo y un beso a tus suegros, a la abuelita y a todos. A toda la gente que está siguiendo la transmisión en vivo, quiero agradecer el favor de su atención. También quiero agradecer a las personas que han preguntado por mi ojo. Mil gracias, ya estoy mucho mejor, ya estoy recuperado mejor, ya estoy viendo mucho mejor. Gracias a Dios por su amor, por su cuidado, por su sanidad y por todo lo que opera en nuestras vidas, ¿verdad? Mil gracias a todos ustedes. El próximo miércoles, como lo acabo de anunciar, con el amado Luis Andrés Reino, vamos a estar juntos compartiendo el tema del diablo, un tema sumamente disfrutable. Satanás en el antiguo pacto, diablo conocido en el nuevo pacto. ¿Quién era Satanás? ¿A qué se refiere Satanás? ¿A qué se refiere diablo? ¿Realmente es un ser galáctico? ¿Realmente es un ángel caído? ¿Realmente está fuera del hombre o está dentro del hombre? Si tú quieres conocer todo sobre el diablo, pues te esperamos el día miércoles. La transmisión es en vivo a partir de las 7:30 de la noche el próximo miércoles. Y bueno, la segunda parte y la continuación de este tema y la finalización de este tema en la segunda parte lo tendré el próximo domingo a partir de las 12 del día. Te espero. Por hoy no me resta más que... de veras, hoy es domingo de Super Bowl. Y quien quiera perder los refrescos, le voy a Kansas City.
a los jefes de Kansas City que van a ganar el Super Bowl. Y no soy profeta porque eso ya se acabó, pero están jugando muy bien. Así es que a quien le gusta el fútbol americano, pásesela bien, cómprese algo para comer, esté en su casa, aunque ya está el fútbol, pero creo que empieza a las 5:30 y vamos a ver cómo nos va. Ya, ahora sí vamos a ver, ahora que mi ojo ya está bien, ¿no?